Buenas tardes, les habla Lady Hernández, estudiante de la institución universitaria del Politécnico Gran Colombiano. A continuación les haré un breve análisis mediante 12 puntos acerca de nuestra economía colombiana. Sean ustedes bienvenidos. El primer cuadro comparativo, identificar la problemática nacional a través de la composición de las cuentas nacionales PIB para 1900, 1950, 1990 y 2020. En la gráfica número 1 deja entrever que durante el siglo XX y hasta el 2012 el crecimiento colapsa en dos grandes ocasiones. La crisis de 1929, que fue de un acumulado del menos 2.8%, y la del 99 de un menos 4.3%. Durante la Segunda Guerra Mundial, el crecimiento también es escaso y asimismo entre 1956 y 1966 hay una desaceleración. La tendencia de largo plazo es claramente descendente. El periodo más brillante fue el que va de 1905 a 1924, que fue de un crecimiento del PIB por habitante del 3.4% anual. Y el segundo mejor es el más reciente, que va del año 2000 al 2012 con un aumento del 3% anual de la misma variable. Debido al auge mundial de materias primas, ahora con un crecimiento de la población mucho menor y servicios sociales de amplia cobertura que facilitarían que la prosperidad abarque más personas que en el pasado. Respecto al PIB del 2020, nos arrojó un PIB del menos 6.8%. Como este no se veía desde la crisis de 1998 y 1999, donde la economía se contrajo en un 4.5%. Es decir, no había habido una crisis como por la que estamos pasando en estos tiempos. En nuestro segundo cuadro comparativo, seguimos con el análisis de la composición demográfica en Colombia durante los años 1900, 1950, 1990 y 2020. Aquí, como podemos ver en la gráfica, data que desde los años 1900 a los años 1900 hasta el 2015 y ya lo que data 2020, tenemos un aproximado de más de 50 millones de habitantes. Acá en esta gráfica podemos ver la esperanza de vida al nacer entre hombres y mujeres. Ustedes pueden ver acá en la gráfica siempre data que es mayor la esperanza de vida al nacer de mujeres que hombres. En la tasa global de fecundidad ha venido teniendo una reducción del 2.49 hasta el 2000. Durante el siglo XX la población colombiana pasó de tener 4 millones de habitantes en 1900 a más de 40.6 millones en el año 2000, como lo decíamos acá en la gráfica. Esto debido a la transición demográfica en los países en vía de desarrollo entre el 50 y el 90, con tasas de natalidad muy elevadas y poco control demográfico. Bogotá es la ciudad más poblada con 9 millones de habitantes. Su área metropolitana aglomera cerca de 11 millones de personas, ubicándola entre los 30 países, entre las 30 aglomeraciones, urbanas más pobladas del mundo. Se espera que para el 2050 la población de Colombia supere los 65 millones de habitantes y Bogotá los 15 millones. Aunque para el 2100 se prevé que se reducirá a menos de 57 millones debido al envejecimiento de la población. Esto es una información, una fuente según de la Biblioteca del DANE, Estadísticas Sociales de Colombia. En cuanto a su demografía, Colombia se caracteriza por ser el tercer país más poblado en América Latina y el 27º más poblado del mundo. Ha experimentado un rápido crecimiento poblacional, como muchos países de la región, con un leve descenso en las últimas décadas. Se estima que más de 7 millones de colombianos viven fuera del país por diversas causas, mas sin embargo, gracias a mejoras económicas desde la década de los 2010 en los centros urbanos han mejorado los estándares de vida.
En esta diapositiva, bueno, acá donde hablaba anteriormente, que en el 2050, reitero, se estima que Colombia supere los 65 millones de habitantes. Colombia es el tercer país más poblado de América Latina y el 27º más poblado del mundo. Muy bien, ahora acá tenemos nuestro tercer recuadro comparativo, análisis del desempleo durante el año 1900 al 2020. Causas coyunturales y estructurales, consecuencias y análisis frente a su manejo por parte de los gobiernos. Aquí tenemos la gráfica donde nos muestra que para los años 1990 ya estaba teniendo un crecimiento del 10%, acá se puede ver, perdón, acá con el puntero, del 10% en el 90. En el 98 tuvo una alza del 20%, que fue en la fecha que marcó una gran crisis. Recuerdan, como les comentaba anteriormente, nuestro PIB estuvo en un 4.3%. Desde esta época no se veía una crisis como la que estamos presentando hoy. Y para los años 2000 tuvo una leve caída, que fue ya del 17%. Entonces aquí digamos que ya venía con unas curvas altas, bajas, 2014, 2015 y ya ahorita para el 2020 que volvimos a rematar, como se dice coloquialmente, con esta crisis de la pandemia que ha causado la pandemia del COVID-19, que ha sido traumática en muchos aspectos. En esta diapositiva podemos apreciar que para el mes de abril del 2021 la tasa de desempleo fue del 59.9%, lo que significó un aumento de 8.1 puntos porcentuales respecto al abril del 2020. En el periodo del 2021 respecto a la tasa de ocupación fue del 50.8, lo que representó un aumento de 9.2 puntos porcentuales respecto al 2020, abril del 2020. En el periodo de estudio, el número de personas ocupadas en total nacional fue de 20.465.000 personas. Las ramas que más aportaron positivamente a la variación de la población ocupada fueron comercio y reparación de vehículos, construcción e industria manufacturera con 5.2, 3.6 y 3.0 puntos porcentuales respectivamente. Esto es una información, nuestra fuente de información en este caso para esta gráfica, para la tasa de ocupación, desempleo, participación, fue del DANE. Bien, seguimos. Nuestro cuarto análisis es de la inflación con respecto a la inflación durante el año 1900, 1950, 1990 y 2020. Causas y coyunturales y estructurales, consecuencias y análisis frente a su manejo por parte de los gobiernos. Bueno, aquí, según nuestras gráficas, en el 57 se presentó una de las primeras crisis colombianas de la segunda mitad del siglo XX. El peso tuvo una devaluación equivalente al 91%, originada por la expedición del decreto 107 de 1957. En este decreto se creaban dos tipos de mercados de divisas, el de capitales y el de certificados. Cuando se presenta un aumento de la tasa de cambio, el precio de los bienes importados sube y por ende los costos de producción de aquellas empresas que utilizan insumos importados. A su vez, estas empresas traducirán esos aumentos en sus costos e incrementos en los precios, ocasionando un proceso inflacionario por el lado de la oferta, situación que explicaría la cifra de inflación para el 57, que fue del 20%. Y luego se estabilizó un poco con los valores del 8.1 y en 1958 fue de un 7.95. En el 1959 del 8.1%. Entre 1958 y 1962, durante la primera administración del Frente Nacional, que estuvo a cargo de Alberto Lleras Camargo, se expandió el gasto público, gracias a los recursos provenientes del exterior otorgados por la Alianza para el Progreso. Se podría pensar que ese aumento
de gasto público se traduciría en un incremento de la inflación. Sin embargo, entre el 58 y el 62 se observa una reducción sistemática de la misma, hasta llegar en 1962 a un 6.4%. Esto se podría explicar porque dicha expansión fiscal no jalonó la demanda agregada. Por ende, no generó incrementos en el nivel general de precios. Además, se presentó un comportamiento muy irregular del Producto Interno Bruto durante este periodo, como se pueden apreciar aquí en las gráficas. En la siguiente gráfica, la inflación entre 1970 y 1990. El incremento de la inflación desde 1970 fue bastante notable, pasó de un 6.8 a un 13.63. En el 71 y hacia el 73 estaba en un 23.54%. Este fenómeno tuvo varias causas. Uno fue una mayor indexación de la economía, causada por el tipo de régimen cambiario que se implantó a partir del 67. El crawling peg, que llevó a que los precios se indexaran de acuerdo con el pasado, generando condiciones inflacionarias permanentes, las cuales también se fortalecieron porque se adoptó un mecanismo un mecanismo que se llamaba UPAC, Unidad de Poder Adquisitivo Constante, para ajustar periódicamente los activos monetarios afectados por la inflación, el cual se basaba principalmente en la inflación pasada, causando también un incremento en la frecuencia de las negociaciones salariales que se fundamentaban en la inflación pasada, medida por el IPC, generando así mayores presiones inflacionarias. Esto es importante porque en situaciones como estas se ve claramente la importancia de las expectativas. En estos años la inflación estuvo basada en la inflación pasada, lo que hacía más difícil cambiar las percepciones sobre una inflación futura menor. La aplicación del crawling peg generó unos aumentos permanentes de la inflación, lo cual acababa con el valor de los ahorros, afectaba al sector de la construcción y generaba un incremento en el desempleo. En la siguiente diapositiva, la inflación desde 1990 hasta el 2004. Si se observa la gráfica, es claro que a partir de 1990 la inflación empezó a descender. Para ese entonces el presidente César Gaviria buscó implantar su plan económico, que consistía en 3 puntos básicos. El primero era la aplicación de reformas económicas estructurales con un proceso de apertura económica. El segundo era la transparencia en las relaciones internacionales y el tercero era luchar contra la inflación. Así pues, el descenso de la inflación a partir de 1990 se le atribuye a la liberación de importaciones, la reducción del ritmo de devaluación en el 90 era del 28% en el primer semestre, en el 91 fue del 22%, en el 92 fue del 16.8%, en el 93 del 9%, una disminución en los aranceles y la independencia del Banco de la República y la de la política monetaria y la prohibición al Banco de la República de financiar el déficit fiscal del gobierno. Estas 3 medidas tuvieron un impacto directo sobre el precio de los bienes importados, al disminuir sus costos y por lo tanto sobre los precios en general. Así pues, la inflación pasó de un 32.4% en el 90 a un 26.8% en el 91 y un 22.6% en el 93. También en el 91 la Constitución otorgó al Banco de la República autonomía e independencia en el propósito exclusivo de reducir la inflación, es decir, mantener el poder adquisitivo de la moneda. Para el 2020, el impacto que provocó la pandemia del COVID-19 sobre el consumo doméstico llevó a la inflación colombiana a registrar en 2020 su dato anual más bajo de la historia estadística del DANE. De acuerdo con la entidad que lidera Juan Daniel Oviedo, el costo de vida de los colombianos se incrementó el año pasado al 1.61%, una cifra de 2.2 puntos porcentuales inferior al dato de 3.80%,
reportada en el 2019 y también muy por debajo de la meta de largo plazo del 3% del Banco de la República. Nuestro siguiente análisis, nuestro quinto análisis, corresponde al déficit fiscal en los últimos 4 gobiernos. Bueno, para empezar, concluyamos qué es déficit fiscal. El déficit fiscal representa una deuda del Estado o del gobierno, la cual trae complicaciones económicas. Surge a partir del imprudente manejo del dinero público. El término déficit comprende la ausencia de algo, mientras que fiscal se refiere a todos los procesos que tienen relación con el Estado. De esta manera, un déficit fiscal sucede cuando el gobierno ha tenido un gasto que es mayor a los ingresos económicos de su país. Las principales consecuencias que provoca un déficit fiscal serían recesión económica o crisis en un país, aumento indiscriminado en la inflación a medida que la deuda incrementa. Por tener que reducir los gastos del gobierno, el país deja de recibir algunos beneficios, tales como inversiones en carreteras, luz en las calles, cualquier tipo de ayuda pública. Debido a la deuda existente, muchos proyectos quedan sin finalizar y se deben tomar medidas rápidas, a veces drásticas, para que el problema no empeore de menor a veloz. Un estudio reciente nos deja entrever de los últimos periodos, de los últimos gobiernos, entre Pastrana, Uribe y Santos, por ejemplo. Nos indica que Pastrana, quien gobernó desde el 98 al 2002, dejó un hueco fiscal de 7.3 billones de pesos. El presidente Uribe, quien gobernó del 2002 al 2010, dejó un gran hueco fiscal de 21 billones de pesos. Y Santos, quien gobernó hasta el 2018, dejó uno de 14 billones de pesos. Nuestro sexto análisis, que corresponde a la corrupción política y administrativa en Colombia de los años 1900 al 2020. Frente al año del 91 y 2011, le costó al país más de 189 billones, lo que equivale al 4% del PIB. Al menos 30% de estos hechos de corrupción se generan en los trámites que día a día realizan los colombianos. Tengo aquí una gráfica donde muestra que la puntuación de corrupción en Colombia es de 37, la puntuación corrupción global es de 43 y el país menos corrupto del mundo lo encabeza Nueva Zelanda. Respecto a Colombia, casos como los de Odebrecht, el programa de alimentación escolar y el carrusel de la contratación en Bogotá demuestran que la corrupción, como cualquier delito, deja víctimas. La desviación de los recursos públicos y la toma de decisiones que benefician únicamente intereses particulares afectan la vida de las personas y disminuyen la legitimidad y la confianza en el Estado. Estamos frente a una corrupción que cada vez es más compleja y difícil de atacar, y con actores mucho más sofisticados. Vamos ahora al análisis de la participación de los sectores 1, 2 y 3 dentro del PIB durante los años 1900, 1950, 1990 y 2020. El panorama se puede simplificar recurriendo como punto de referencia el comportamiento del sector externo. Cabe proponer 3 etapas: acumulación, despegue y consolidación del crecimiento. Sujeto al desarrollo del sector cafetero, que cubre casi 100 años, por eso aquí pongo la gráfica respecto al café, petróleo y sus derivados. 2, desaceleración relativa a medida que las exportaciones de café pierden importancia, de finales de los años 70, comienzos de los años 90. Y 3, la expansión acelerada de la inversión y la producción en el sector minero energético, especialmente en la primera década del siglo XXI. La gráfica muestra la importancia del café y el petróleo en el sector externo colombiano en el largo plazo. Las líneas se cruzan en los años 92 y 94. En adelante el café entra en una declinación irreversible, mientras que las exportaciones del petróleo y derivados crecen paulatinamente. Del 15.38% en 1994 al 55.22% en el 2013 con respecto al total, sumadas al carbón y otros minerales, llegan al 80%, algo más de las exportaciones totales. En esta gráfica miramos el Producto Interno Bruto por sectores
ya de los años más recientes. Por ejemplo, en el sector primario de la economía, que representó el 12.9% del PIB en el 2020. Entre los principales productos agropecuarios de Colombia se encuentran el café, el banano, flores, caña de azúcar, ganado, arroz. Por otra parte, en los recursos minero-energéticos, que es destacada la producción del carbón y el petróleo, gas natural, mineral de hierro, ferroníquel y oro. El sector secundario participó del 17.6%. En el sector industrial resaltan los textiles, productos químicos, metalurgia, cemento, envases de cartón, resinas plásticas y bebidas. El sector terciario representa el 69.5% del PIB, con importancia de los servicios, en especial el de la dinámica del turismo. En 2020, por causa de la pandemia, se vieron afectadas el número de visitantes no residentes, 1.38 millones. Se redujo 69.4% frente al 2019. En el 2019 el PIB de Colombia había crecido un 3.3%, pero con resultado de las medidas de aislamiento y el cierre de actividades productivas para contener el COVID-19, la economía colombiana se redujo en un 6.8% en el 2020, como lo vemos acá en la gráfica, adicionalmente impactada en un ambiente de reducción de los precios internacionales de los productos mineros, en especial el del petróleo y la caída de la demanda externa e interna. La perspectiva es de recuperación. El FMI estimó que el PIB real se incrementaría en un 5.15% en el 2021. Entre otras causas, el bajo ritmo de la actividad económica condujo que se aumentara la tasa de desempleo, la cual pasó de 8.9% a 10.5% y 15.9% entre el 2015, 2019 y 2020, respectivamente. Este último año, afectado por los efectos negativos de la pandemia sobre el aparato productivo. Este es el cuadro comparativo entre el crecimiento económico de los sectores. Bien, aquí partimos ahora el análisis del coeficiente de Gini de la economía colombiana en comparación con los demás países de América Latina durante los años 1980, 1990. Voy a mostrar en esta gráfica primero que todo. En América Latina, las altas tasas de pobreza han sido históricamente el resultado de los altos niveles de desigualdad en la distribución del ingreso, no de una pobreza económica o de una insuficiencia productiva. En esta línea, el Banco Interamericano de Desarrollo señaló ya hace varios años sobre el vínculo entre desigualdad y pobreza en América Latina. Uno de los rasgos más destacados de la mala distribución del ingreso en América Latina es la enorme brecha que hay entre las familias que pertenecen al decir de los más altos ingresos y las demás. Una implicación muy grave de la concentración del ingreso en América Latina es la extensión de la pobreza en la región. Si América Latina tuviera la distribución del ingreso que corresponde a su nivel de desarrollo de acuerdo con los patrones internacionales, la incidencia de la pobreza sería la mitad de lo que es realmente. Si el ingreso de América Latina se distribuyera como en los países del sureste del Asia, por ejemplo, la pobreza sería una quinta parte de lo que es en realidad, incluso tomando el patrón distributivo de África. Se encuentra que para los mayores niveles de desarrollo que tiene América Latina debería tener la mitad de los pobres que tiene realmente. Aquí hacemos un análisis entre el 2014 y 2019, aumentaron la pobreza y la pobreza extrema en América Latina. En estos últimos meses han surgido a la luz pública distintos informes internacionales que vuelven a poner en el centro de atención mundial la gravedad tan alta que ha cobrado la desigualdad en el contexto global más actual. Según Oxfam, el año pasado el 1% más rico del planeta era dueño del 48% de la riqueza del mundo, pero las tendencias tienden a agravarse. En 2016 ese 1% tendrá más del 50% y en el 2019 más del 54%. Aquí podemos ver en la gráfica porcentajes de población y millones de personas frente a la pobreza y la pobreza extrema. En pobreza extrema en el 2019
está en un 11.3% frente al 30.5%, que es solo pobreza, y en millones de personas sería en el 2019 de 187 millones de personas en pobreza, y en pobreza extrema equivale a 70 millones de personas. Bueno, muy bien, aquí tenemos el análisis de la deuda externa durante los últimos 4 gobiernos. Relación deuda externa PIB. La deuda externa de Colombia representa el 49.7% del PIB. En junio del año pasado, cifras en millones. Pública, la deuda externa pública fue de 80.300 millones de dólares, en privada fue de 66.341 para un total de 146.642, lo que equivale a un porcentaje del PIB del 49.7%. Aquí vemos una gráfica donde nos habla de las emisiones de deuda pública de Colombia en los mercados internacionales. En la década de los 80, Colombia tenía un saldo de deuda de 7.500 millones de dólares. Luego vino la crisis de los 90. En ese contexto, Colombia mantuvo su costumbre de pagar lo que se debe a pesar de sus dificultades que tuvo para que le prestaran. Esa es como una cualidad que siempre ha tenido Colombia, que igual sí estamos supremamente endeudados, pero mantenemos nuestro comportamiento de pago, por lo menos, ¿sí? El saldo de deuda a finales del 99 era de 34.400 millones de dólares, representados en un 40.6% del PIB, y en ese momento las puertas de los mercados internacionales prácticamente nos cerraron las puertas. Entre 1999 y 2002, el país puso casi 8.000 millones de dólares en nuevas emisiones. Aquí se situó la peor recesión en la historia de Colombia. Entre el 2000 y 2002, Colombia retoma mercados internacionales. El asunto se complicó aún más hacia el 2009 y por eso el gobierno tuvo que salir a hacer un prefinanciamiento de la siguiente vigencia, donde logró conseguir 2.000 millones de dólares y aún así seguimos cumpliendo con nuestras obligaciones. El manejo ortodoxo de su política de endeudamiento exterior le ha permitido a Colombia de valerse de mercados internacionales en momentos críticos. En la historia muestra que honrar la deuda ha sido una buena estrategia. Con respecto ahora al análisis en la inversión extranjera durante 4 gobiernos, Pastrana, Samper, Uribe y Santos. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, en el gobierno de Ernesto Samper, tuvo un saldo acumulado de inversión extranjera de 22.337.000, lo que corresponde al sector petrolero de un 24.4%. Andrés Pastrana tuvo 30.652.000, que fue en el 2002. Ernesto Samper, que fue en el 98, Pastrana en el 2002. Frente al petróleo, tuvo un 18%. Estos datos que estoy dando, pues es frente a esa actividad económica, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, en servicultura y pesca 0.7%, en minas y canteras con 9.8%, igual que en el de Ernesto Samper. El de Álvaro Uribe, tenemos 2 periodos en los que él fue reelegido. Entonces, en su primer periodo fue de un 18% en el sector petrolero, y para su segundo periodo fue un 25%. Estas son las cifras que encontramos de la inversión extranjera según en sus gobiernos. Y aquí para la inversión extranjera durante el gobierno de Santos nos muestra una inversión extranjera de resultados positivos. La llegada de capitales aumentó en un 125.7% en el 2017 en comparación con la del 2010. Las inversiones pasaron de 6.430 millones a 14.518 millones de pesos. Entonces, digamos que fue un panorama positivo. Bien, ahora analizaremos la situación actual del sector exportador para los 4 gobiernos: Pastrana, Samper, Uribe, Santos, auge y crisis, exportaciones tradicionales y exportaciones no tradicionales.
Aquí tenemos un cuadro comparativo donde Samper, su plan fue exportar bienes no tradicionales por 8.000 millones de dólares. Dicho plan permitiría la diversificación y el crecimiento de la oferta de bienes exportables, más la creación de 250.000 empleos productivos, pues más exportaciones significaba empleo directo e indirecto. Para el gobierno de Pastrana, durante el periodo se aumentó el número de productos de exportación, se amplió en cerca de 40 el número de socios comerciales, el sector exportador generó 700.000 empleos y habrían más de 10.000 empresas vendiendo al exterior. Uribe, el año inmediatamente anterior a la llegada de Álvaro Uribe Vélez a la Casa de Nariño, la economía nacional había situado la cifra de sus exportaciones en 12.330 millones de dólares. Se consideró entonces que para el 2002 los resultados finales estuvieran por encima de esa cifra. No obstante, la situación fue diferente. El total de las exportaciones fue de 11.975 millones, retornando casi al nivel del 99 en términos de valor. Para Santos, para el gobierno de Santos, hubo un aumento del 121.4% en el número de países a los que llegan a los productos colombianos. De 28 se pasó a 62, gracias a los 16 tratados de libres comercios. Vigentes en el 2010 habían solo 8. Muy bien, ahora vamos a hablar del análisis de la situación actual de balanza de pagos y nivel de reservas internacionales en comparación con los demás países de América Latina. Empezamos por la definición de reservas internacionales. ¿Qué son? ¿O de qué están formadas? Están formadas principalmente por los activos externos que están bajo el control del Banco de la República. Estos activos son de disponibilidad inmediata y pueden ser usados para financiar pagos al exterior. Por ejemplo, pagos por importaciones. También pueden ser utilizadas por el Banco de la República para intervenir en el mercado cambiario y defender la tasa de cambio cuando ello sea necesario. Las reservas internacionales están formadas por el conjunto de capital nacional, producto del ahorro público y privado, generado por el superávit de ingresos sobre egresos en las transacciones cambiarias del país, como el resto del mundo. Aquí, por ejemplo, en nuestra gráfica podemos apreciar que frente al 2002 las reservas internacionales no oscilaban más de 10.000, ya del 2014 al 2016 iba en 50.000, ya al 2020 va en 60.000. Es una buena cifra de reservas internacionales. Aquí ya hablamos sobre las reservas internacionales a julio del 2020, donde vemos que Colombia, frente a Colombia, el país que tiene menor reservas frente a Colombia está Ecuador y Chile, respecto al análisis que nos solicitaban, y ya le sigue después de Colombia con 192.654 México, y el mayor en reservas internacionales, que es Brasil, con 363.864. Y aquí podemos apreciar las diferentes fuentes de donde sustrajimos nuestra información para este breve análisis. Respecto a la economía colombiana, donde tomamos fuentes del DANE, bibliotecas del DANE, estudios gerenciales, entre otras. Esto fue todo, muchas gracias por su atención.